Más Noticias. La noticia más importante a esta hora: se confirmó en la capital el primer caso de contagio de un niño con la enfermedad de Kawasaki. Las autoridades ya han descartado que ese contagio tenga que ver con el coronavirus. Por lo pronto, el niño se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. El niño nacido en Valledupar comenzó a presentar síntomas que su mamá asoció con el COVID y fue llevado a urgencias. El niño me presentó una fiebre, lo ingreso a la clínica por la fiebre, unas ronchas en la piel. En la clínica me dicen de que el niño podía presentar un dengue. Estuve en la clínica como 4 días. Ahí el niño comenzó a presentarme más síntomas, que es cuando me hablan de la enfermedad de Kawasaki. Los médicos que lo atendieron decidieron remitirlo a Bogotá por la complejidad de la enfermedad y ante el peligro de que el COVID pudiera empeorar su situación. Me le hicieron muchos estudios, me hablaron de que pues la enfermedad me le afectó el corazón al niño. En estos momentos el niño todavía se encuentra en UCI, pero gracias a Dios está estable. Llegó al Hospital de la Misericordia, donde según la madre los médicos diagnosticaron la enfermedad de Kawasaki y adelantaron todos los protocolos para la atención del pequeño. Excelente, muy agradecida con la ciudad de Bogotá, con la clínica, con el Hospital de la Misericordia. Me han atendido muy bien. La evolución del niño, como ya le decía, ha sido muy buena. Pero faltaba descartar que la enfermedad de Kawasaki estuviera ligada al COVID y la noticia que los mantenía en vilo llegó finalmente. De la prueba, pues gracias a Dios salió negativa. El niño no tiene COVID. El pequeño permanece en cuidados intensivos y es monitoreado minuto a minuto por un completo equipo de especialistas. Esta noticia es importante porque hace apenas unas semanas se presentaron estos casos de la enfermedad de Kawasaki en Nueva York. Y muchos médicos y científicos estaban tratando de determinar si existía o no una relación entre la enfermedad de Kawasaki y el COVID-19. Doctor y profesor Elkin Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle y además es epidemiólogo. Buenas noches, bienvenido a Redma Noticias. Giovanni, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor Sánchez, ¿tiene o no tiene relación COVID-19 con la enfermedad de Kawasaki? Giovanni, mira, las enfermedades que causan otras, hay que hacer muchos estudios epidemiológicos para determinar la causalidad de una y otra. Claramente ha habido unos casos importantes de niños que han tenido COVID y han desarrollado la enfermedad de Kawasaki, pero el solo hecho que aparezcan simultáneamente no significa que una produzca la otra. La causalidad, y eso hay que declarárselo a los televidentes, es un tema muy delicado en salud y en epidemiología. Entonces, que haya una asociación entre Kawasaki y COVID-19 no está demostrado. La probabilidad que hayan sido casos anecdóticos es muy alta y el caso de Bogotá, del niño con Kawasaki de hoy, confirma este comentario en cuanto que posiblemente no haya una asociación o causalidad entre padecer el COVID-19 y después desarrollar enfermedad de Kawasaki. Doctor Sánchez, ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? Giovanni, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad autoinmune. Generalmente hay un problema en la modulación del sistema inmune. Hay una serie de sustancias que empiezan a producirse que generan inflamación hiperaguda. Generalmente se inflaman órganos, pero los que más se afectan son los vasos sanguíneos. Se afectan los vasos sobre todo en las mucosas, la boca, la lengua, en la conjuntiva, la retina, en la parte ocular. Pero lo que más nos preocupa son las arterias coronarias del corazón, que hacen que hayan problemas después cardíacos en el niño. Esta enfermedad es una enfermedad rara, solo se produce en 1 de cada 100.000 niños, o sea, es muy extraño, su prevalencia es muy baja, su frecuencia es muy bajita, muy rara, pero cuando da es peligrosa y requiere un manejo interdisciplinario. ¿Entre qué edad y qué edad, qué rango de edad suele atacar esta enfermedad a los niños que la padecen? Generalmente ocurre en la primera infancia, más o menos entre los 4 a los 7 años, pero su aparición tiene un rango amplio, en el cual se manifiesta. Lo importante aquí es que probablemente sea un caso muy anecdótico, son enfermedades huérfanas, es raro que se observen, menos en nuestro medio, pero obviamente cuando se da hay que manejar al paciente y al niño con un equipo completo que lo pueda atender adecuadamente. ¿Y cómo se trata esa enfermedad, doctor Sánchez?
Bueno, la enfermedad de Kawasaki tiene un manejo multidisciplinario. Hay que mirar por qué se dio, o sea, cuál es la parte que está más afectada. Generalmente los cardiólogos pediatras se enfocan mucho en el problema más serio, que es el tema cardíaco, para que, digamos, las coronarias no vayan a colapsar y pues venga un problema serio en el miocardio. Pero pues hay que manejarlo con médicos oftalmólogos, hay que manejarlo con neumólogos, hay que manejarlo con inmunólogos. Hay una serie de especialistas en torno a estos niños para que pues el niño pueda salir adelante y pues realmente se trate y se cure rápidamente. Pues es el doctor y profesor Elkin Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle, epidemiólogo además. Doctor Sánchez, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Giovanni, muchas gracias por la invitación. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Entonces se registra este caso. Lo más importante, y es lo que nos dice el doctor Sánchez, no tiene nada que ver con el COVID-19. Y es importante hacer esta claridad cuando se ha conocido esta noticia, porque mucha gente suele asociar una cosa con la otra a partir de las experiencias en la ciudad de Nueva York la semana pasada. Por lo pronto, el niño se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y los médicos están haciendo todo el esfuerzo necesario, todo el esfuerzo posible para poderlo restablecer. Repasamos las cifras de contagios hoy en nuestro país por COVID-19. Nuevamente la cifra más alta desde que arrancó la pandemia. 680 casos reportados en las últimas 24 horas. Infortunadamente 16 personas perdieron la vida. Los casos nuevos de personas recuperadas de 227 y es la cifra más alta también desde que arrancó la pandemia. Se han procesado 5.251 pruebas. Así las cosas, el total de confirmados en Colombia contagiados es de 13.610. Las muertes confirmadas en nuestro país, 525. Y la cifra de personas recuperadas es bien alta, 3.358. Es una cifra alta en comparación con la región, para un gran total de 177.050 pruebas que se han procesado en nuestro país. Leticia, en el Amazonas, quedó al descubierto la vulnerabilidad de los trabajadores de la salud debido al foco de COVID-19. Un auxiliar de enfermería, quien fue trasladado a Bogotá, murió por culpa de esta enfermedad. Una nueva vida se apagó ante el COVID-19. Esta vez fue la de un auxiliar de enfermería, Esteban Piñeros, o Chila, como lo conocían, de 54 años, quien formaba parte del equipo del Hospital San Rafael de Leticia. Lastimosamente se contagió trabajando en el Hospital San Rafael de Leticia, primero de este mes, con los síntomas, fiebre, dolor de cabeza. Esteban Piñeros, Chila, según cuenta su hijo, era un fiel amante del fútbol, hincha del América y que buscó promover el deporte en su región. Construyó en una finca una cancha de fútbol en la cual ayudaba a los señores del Señor Máster de 45 años. Él decía, no tengo plata, no tengo riqueza y todo eso, pero tengo mucha fuerza, mucha fe, muchas ganas de cumplir esto. Yo lo haré por el deporte y lo logró. Y es que sigue siendo el Amazonas uno de los departamentos más azotados por el virus, pues sus hospitales no cuentan con las condiciones para enfrentar la emergencia. En este momento hay 7 u 8 personas vinculadas, aisladas en el Hotel Amazonas, que son auxiliares de enfermería, enfermeros y otros médicos. El personal de salud sigue haciendo un llamado para que les sean garantizados implementos de protección y las mínimas condiciones para trabajar y seguir salvando vidas. 36 barrios en 6 localidades en Bogotá se encuentran en cuarentena total hasta finales del mes. Se trata de los puntos de la ciudad con más riesgo de contagio. Hoy estuvo la alcaldesa Claudia López haciendo un recorrido por una de esas zonas, en Chapinero, entre la calle 65 y 67 y entre la Séptima y la Caracas. En esta y en todas las zonas de cuidado especial, por favor, quédese en casa. Si tiene que salir por algo indispensable, tiene que salir con tapabocas, que le cubra nariz y boca. Subida en una camioneta de emergencias, la alcaldesa Claudia López visitó los 5 barrios de Chapinero, que desde hoy y durante 14 días vivirán un confinamiento total. Estamos haciendo pedagogía, hoy instalamos el PMU, que va a estar haciendo pedagogía y control epidemiológico en esta zona de Chapinero porque tenemos alto riesgo de contagio por coronavirus. La medida funcionará en la UPZ Pardo Rubio, de la calle 60 a la 67,
entre carreras segunda y décima. Incluye los barrios Chapinero Norte, Chapinero Central, La Salle, María Cristina y Granada. Impacta a 4.629 hogares y a 8.354 personas. Mañana el turno será para la UPZ Puente Aranda, exactamente los barrios Puente Aranda y Zona Industrial, con 846 hogares y 2.051 personas. Y la UPZ Britalia, los barrios Cantagallo y Masurén. Hasta finales de junio, que llegue el pico de contagio, todos los días vamos a tener más casos de coronavirus. Pero hemos logrado mantener la capacidad hospitalaria, la capacidad de UCIs y estamos haciendo mayor control epidemiológico, mayor pruebas, mayor testeo. En estas zonas solo podrá salir una persona por núcleo familiar a comprar alimentos, medicinas o para ir a una cita médica. Los niños y los adultos mayores seguirán confinados. Quienes deban abandonar sus casas y estén dentro de las excepciones, como trabajadores de la salud, personal de la cadena alimentaria y otras actividades, están autorizados para salir de los cuadrantes en alerta naranja. Terrible, terrible, y además pues ha sido muy duro para mí porque yo tengo una niña especial y se me ha subido al techo de ver del estrés de que no puede salir ni nada. Es una buena medida, eso significa que no solo en las zonas donde hay hacinamiento quiere decir que es mayor probabilidad de contagio, sino que en las zonas más acomodadas también hay probabilidades y pues la medida está bien, hay que cumplirla. Está excelente porque pues siempre aquí en esta localidad hay demasiado tumulto y eso es bueno que desinfecte las partes de las calles. El sábado a la medida se le unirán dos nuevas UPZ, la de Quiroga con 2.821 hogares y 8.487 personas. A propósito de la alcaldesa, hubo un intercambio de cartas de comunicaciones entre ella y la ministra de Justicia, todo por cuenta de la situación en las URIs que están a reventar. Chicho Giraldo, ¿qué dijo la alcaldesa y qué le respondió la ministra de Salud? Así es, Giovanni, muy buenas noches. Pues se trata de una confrontación que se dio entre la alcaldesa de Bogotá y la ministra a raíz precisamente de una carta que la primera mandataria de la capital le envió a la ministra en la que le dice que necesita cooperación para lograr solucionar el hacinamiento de las cárceles en la capital, acá en Bogotá, sobre todo a propósito de los diferentes contagios que se han venido registrando en varias de las unidades de reacción inmediata. En esta carta, dice la alcaldesa, ha venido proponiendo desde el mes de febrero su ayuda para solucionar este problema. Ante esta misiva, la ministra de Justicia respondió y ha dicho que el Ministerio de Justicia ha cooperado con los diferentes llamados que se ha hecho desde la Alcaldía de Bogotá, en particular desde la Secretaría de Seguridad, pero reiteró la ministra que el problema de los hacinamientos en las cárceles distritales y en las URIs de Bogotá pertenece precisamente a la Alcaldía de Bogotá. Solo reitero, ellos saben muy bien y la alcaldesa lo sabe, que es su responsabilidad los sindicados que se encuentren en las estaciones de policía y en las URIs, y que nosotros con mucho gusto les tenemos más de 15.000 condenados que son de responsabilidad de Bogotá, pero los tenemos en nuestros centros penitenciarios. Muy bien, pues de acuerdo con la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, desde el primer día que llegó a su cargo en esta cartera se han venido tomando diferentes decisiones para solucionar el tema del hacinamiento del país, que supera el 49%, sobre todo ahora en épocas de pandemia del COVID-19. Desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. En estos momentos difíciles debemos permanecer en casa. Air Caribe no para, asegurando que tu carga llegue al destino deseado. Estamos comprometidos. Somos Air Caribe Cargo, la aerolínea de carga que une a Latinoamérica. Quédate en casa. Nosotros volamos por tu carga. Fuerte golpe al grupo terrorista ELN. Unidades del ejército, unidades aéreas, efectuaron un bombardeo en donde cayó alias Mocho Tierra, uno de los cabecillas de ese grupo. Por tierra y aire, las fuerzas militares adelantaron una operación en Montecristo, sur de Bolívar, en contra del ELN.
Uniformados del Ejército, con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, ejecutaron una acción militar al campamento del Frente Darío Gómez Castro del ELN, el cual fue localizado en límites entre Antioquia y el sur de Bolívar. La operación tenía como objetivo al jefe de esa estructura guerrillera, alias Mocho Tierra, quien fue abatido. Unidades de las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, dieron muerte a alias Mocho Tierra, cabecilla de la subregión sur-sur del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, y a 3 terroristas más de este grupo armado organizado. La operación se logró luego de un prolongado seguimiento de inteligencia militar que permitió la ubicación del campamento donde permanecía este cabecilla del ELN. En el lugar se halló material de guerra. Se han incautado 3 fusiles de asalto, 3 pistolas, proveedores, munición, equipos de comunicaciones, material de intendencia y documentación de interés. Y es que Mocho Tierra delinquía hace 27 años en las filas del ELN y se ganó su apodo porque al intentar instalar uno de los tantos artefactos explosivos con los que atentó contra la fuerza pública, perdió sus 2 manos. Era el segundo al mando de ese frente y actualmente se encargaba de acopiar las finanzas del narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros en esa zona del país, cuyos dividendos mensuales eran de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Entre su prontuario delictivo está la ejecución del secuestro del avión Fokker de Avianca en 1999. La Procuraduría suspendió temporalmente a la alcaldesa de Sucre. Ese es un pequeño municipio en el departamento del mismo nombre, quien habría organizado una fiesta en su casa en plena cuarentena. Sin embargo, la mandataria dice que eso no es cierto, que es mentira, que sí hubo una fiesta, pero en octubre. Lo que pasa es que llevaba la misma ropa. Esta es la historia. Este es el video de la discordia en el que aparece Elvira Julia Mercado, alcaldesa de Sucre, en una fiesta aparentemente en su casa y al parecer luego de una procesión en el vecino municipio de La Mojana. La Procuraduría la suspendió por 3 meses, pues considera que la evidencia de las imágenes demostraría que pudo cometer una falta disciplinaria. La celebración, en medio del aislamiento obligatorio decretado por el presidente de la República y adoptado por la gobernación del municipio, de una fiesta entre el 3 de mayo del 2020 hasta el amanecer del 4 de mayo, en la que al parecer participaron servidores de la alcaldía y del Hospital Santa Catalina. La funcionaria se defendió diciendo que todo es un montaje y que las imágenes corresponden a la fiesta de celebración cuando ganó las elecciones en octubre pasado y que entonces vestía la misma ropa. Y no se festejó nada el día 3 de mayo, que yo tenía la misma ropa puesta, el mismo pantalón y la misma blusa así, uno repite la ropa, esos videos son videos viejos. Pero la Procuraduría también tiene el testimonio de vecinos y veedores que no solamente señalan a la alcaldesa, sino al comandante de policía, quien fue citado a declarar para que explique por qué no detuvo la fiesta que se celebró a pocos metros de su oficina. Pasamos a las noticias del mundo. Crece la tensión entre los Estados Unidos y China. Ya los norteamericanos habían señalado a China de tener que ver en este coronavirus. Dicen que es un virus de laboratorio, les están pidiendo explicaciones y ahora van más allá. Acusan a hackers chinos de estar atacando a los Estados Unidos. Es una acusación que nace de un informe del FBI. Eti Grossman, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Le cuento que la tensión entre Estados Unidos y China sigue aumentando tras los señalamientos del FBI a hackers chinos, razón por la cual el presidente Donald Trump amenaza con romper relaciones bilaterales. La tensión entre Estados Unidos y China sigue en aumento. En varias oportunidades Trump ha manifestado no sentirse contento con China tras el inicio de la pandemia. En entrevista exclusiva con Fox News no descarta la opción de romper las relaciones bilaterales. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos hacer cosas. Podríamos cortar toda la relación. Y si lo hacemos, ¿qué pasaría? Ahorraríamos $500 mil millones si cortamos toda la relación. Esto dijo sobre su homólogo chino Xi Jinping. Tenemos una buena relación, pero ahora mismo no quiero hablar con él. No quiero hablar con él. Horas más tarde volvió a manifestar su descontento. Tenemos muchas cosas con China. No estamos contentos con China, les diré esto.
La tinta no estaba seca para el gran acuerdo comercial y de repente la plaga viene de China. No estamos contentos al respecto. Y adelantó un anuncio importante para la próxima semana. Si ven el comercio mundial, no solo la salud mundial, haremos un anuncio sobre la Organización Mundial de Salud muy pronto, probablemente la próxima semana en algún momento, pero la Organización Mundial de Comercio es horrible. Tras conocerse que China habría demorado la investigación sobre el origen del coronavirus, se suma el señalamiento del FBI a hackers chinos, a quienes acusa de intentar obtener de forma ilícita propiedad intelectual de gran valor e información de sanidad pública relacionada con vacunas, tratamientos y pruebas frente al coronavirus. China niega que esto sea cierto y así califica el señalamiento. Lo que quiero enfatizar es que la calumnia y las acusaciones no pueden eliminar el virus o detener la pandemia. Instamos a Estados Unidos a centrarse en salvar vidas y desempeñar un papel más constructivo en la lucha contra la pandemia y proteger la salud pública a nivel mundial. Por ahora crece la incertidumbre sobre el anuncio que Donald Trump dará a conocer la próxima semana. El gobierno chileno decretó el cierre total de su capital tras registrarse un aumento del 60% de nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Este porcentaje equivale a un récord de 2.660 contagios y 11 fallecidos. Hace 3 semanas, Santiago de Chile inició una nueva normalidad con el levantamiento del confinamiento obligatorio que se había decretado en algunos barrios. Sin embargo, con la reapertura, el contagio en esa ciudad se disparó. La medida más severa que debo anunciar por instrucción del presidente de la República es una cuarentena total en el Gran Santiago. El endurecimiento de las restricciones implica que las personas no podrán salir de sus hogares y solo podrán ir a comprar alimentos o medicamentos con un permiso. Estamos enfrentando la más grave amenaza, el mayor desafío sanitario de los últimos 100 años. En diálogo con Red Más Noticias de la Mañana, el epidemiólogo chileno Gabriel Cavada explicó por qué la transmisión del virus se disparó. Lo que ocurrió entonces es que el virus bajó al sector populoso de Santiago, donde la densidad poblacional es altísima y en general la gente no tiene posibilidad por hacinamiento de mantener distancias sociales y cosas de ese estilo. Chile reporta 37.040 casos de COVID-19, el 84% están en la capital. Continuamos con las noticias. El presidente Duque, en su espacio habitual junto al ministro de Comercio y Turismo, dio el balance de la cantidad de empresas que cuentan ya con aval de sus protocolos en el país con el fin de reabrir de nuevo sus puertas. En 21 departamentos del país, 33.000 empresas han solicitado la verificación de sus protocolos de bioseguridad. Son empresas de industria y son empresas especialmente de comercio. Y 23.000 de ellas han validado. Quiere decir entonces que un 20% de las empresas de estos nuevos sectores de comercio y de industria vienen ya cumpliendo lo necesario para arrancar su proceso productivo. Habíamos dicho, presidente, hace un par de días que iban a ser 13.000 empresas para el cierre de esta semana. Ya son 23.000 de ellas. Sumadas a las empresas de industria que habíamos autorizado en semanas anteriores, se trata entonces de 45.000 empresas que han validado sus protocolos de bioseguridad. Hacemos un recorrido por las regiones. El tiempo pasa, siguen las cuarentenas y hay muchos propietarios de discotecas y de bares en Medellín que definitivamente optaron por entregar sus locales. No tienen dinero para el pago de arriendos ni tampoco para el pago de nóminas debido a esta crisis. Santiago Campo con la historia. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas noches. Son varias familias que esperan respuesta por parte del gobierno nacional, pues sus labores que se destacan en los restaurantes, discotecas y bares están detenidas debido a que generan aglomeraciones. Nosotros prácticamente lo que estamos vendiendo es tintos, cigarrillos y gaseosas, y chicles, y cerveza una que otra en el día.
que no hay quien venderle. Como le digo, no hay turistas, el negocio dependía un 95 o 97% del turismo. La rumba se acabó y asimismo se acaba el trabajo de un sector en riesgo que plantea varias propuestas, como la entrega de créditos que sean dados directamente por el gobierno y que no sean los bancos los intermediarios. Somos conscientes, pero también entendemos que la única manera de salvar la infraestructura del sector, de este sector tan importante, es a través de estas medidas. Si el gobierno no lo hace de manera urgente, como lo digo, en este momento las posibilidades de que sobreviva el sector son nulas. Según una investigación desarrollada por la Universidad de Antioquia, los hoteles, bares, discotecas y restaurantes podrían representar un incremento en desempleados entre 13.9 mil y 15.5 mil en el departamento de Antioquia. Este mismo estudio argumenta que son aproximadamente 131.000 empleos que se estarían perdiendo en el departamento de Antioquia, especialmente los de alto riesgo, como discotecas, bares y restaurantes. Esta es la información que brindamos desde la capital antioqueña, Santiago Camposiro, para Red Más Noticias. Gracias, Santiago. Y en Cartagena la situación también es delicada, pero por culpa de la desobediencia. El alcalde dio un fuerte regaño a habitantes de sectores, incluso muchos de lugares vulnerables, como el barrio El Pozón. Pide que se tomen en serio la cuarentena. Marlis Marrugo con la información. Marlis, buenas noches. Muy buenas noches, Giovanni. Curiosamente son sectores de estrato 1 y 2 de la ciudad donde se ha dado la mayoría de los contagios. Por eso las autoridades están en vilo, ya que esta enfermedad se ha extendido por lo menos en 125 barrios de La Heroica. Este es el barrio El Pozón de Cartagena, uno de los más vulnerables de la ciudad, donde el nuevo coronavirus se pasea sin compasión, aprovechando que sus habitantes no han acatado las medidas de restricción para evitar la propagación. Esta zona ya sobrepasa los 70 contagiados, ocupando el primer lugar en La Heroica. Desde las 4 de la tarde, que ya todo el mundo debe estar en su casa, hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que pueden volver a salir, hay así de gente en la calle pendejeando. ¿Qué carajo hace la gente en la calle en El Pozón a la medianoche? ¿Qué hacen a las 10 de la noche? ¿Qué hacen a las 2 de la mañana? Eso es buscando contagiar. Asimismo, el mandatario de los cartageneros precisó que se buscan realizar 50.000 pruebas rápidas para tener mayor control de la enfermedad. Esperamos que lleguen en el transcurso de este mes y inmediatamente comenzamos, porque esta es la mejor manera, practicando pruebas masivas, es la manera de coger oportunamente el coronavirus y trancarle, de darle duro por la cabeza. Y es que la tasa de letalidad en Cartagena es alta, de 6.3%, mientras que en el país es de 4%, lo que genera más preocupación en las autoridades. Y es que es tan grave la situación, Giovanni, que se programó para el día de mañana la visita del Ministerio de Salud para evaluar qué es lo que está sucediendo aquí en Cartagena y tomar nuevas medidas que ayuden a frenar el COVID-19 en la capital de Bolívar. Desde Cartagena informó Marlis Marrugo Castillo para Red Más Noticias. Buenas noches. Gracias, Marlis, por la información. Es el alcalde de Cartagena. Más allá de su manera de decir las cosas, pues tiene razón. Hay que tomarse en serio esto y cumplir con lo que dicen las autoridades. Hay que guardar la cuarentena. Así sea complicado, pero hay que hacerlo. Miren esta historia, por eso se los digo. Hay luto en la población de Malambo, en Atlántico. 3 integrantes de una misma familia murieron por cuenta de COVID-19. 4 más están contagiados. Saludamos a Kimberly Martínez, que tiene la historia completa. Hola, Kimberly, buenas noches. Giovanni, buenas noches para usted y los televidentes. Pues es un hecho lamentable. 7 miembros de una misma familia de este municipio contagiados por COVID-19. Aún las autoridades no han logrado identificar dónde se pudo presentar este contagio, debido a que no todos viven en la misma casa. Veamos la historia. Los fallecidos son el padre, un adulto mayor, y 2 de los hijos de 42 y 46 años, mientras que la madre y otro hijo de 44 años se encuentran hospitalizados y su estado es delicado. Los otros 2 miembros de la familia que están contagiados se encuentran aislados. Toda la más sentida condolencia a la familia Tomás. Es la tercera víctima que cobra el coronavirus en esta familia. Y es la 5ª del municipio de Malambo. Malambo es el segundo municipio del departamento después de Soledad con más casos, por lo que las autoridades optaron por habilitar un área especial en el hospital local para atender estos casos. Estamos tomando control también de trazar una línea de atención en el hospital
para que los pacientes con sintomatología asociada al COVID sean atendidos en otro sector diferente a las personas que tengan alguna patología o alguna enfermedad de base. El alcalde de Malambo aseguró que están haciendo seguimiento a todas las personas que han resultado contagiadas en el municipio. Se han comprometido a llevarles ayudas humanitarias. Estamos pendientes a sus casos, le estamos atendiendo, estamos pendientes a la llamada de la línea COVID, tenemos contacto con la Secretaría de Salud Departamental, la cual estamos articulando con la gobernadora todas las medidas de prevención y de acción en contra del coronavirus. La alcaldía de Malambo inició también unas jornadas de desinfección en algunos sectores del municipio donde se presenta bastante afluencia de público, así como en los barrios donde hay más casos confirmados de coronavirus, donde también adelantan un bloqueo epidemiológico. Esta es la información desde Barranquilla para Red Más Noticias. Muy buenas noches. Seguimos con el recorrido regional. El gobernador de Caldas interpuso una tutela en contra de todas las EPS que prestan el servicio en su departamento. Dice el gobernador que tienen una deuda muy grande con los hospitales públicos y eso pone en riesgo la salud de miles de personas, más aún hoy con el riesgo de la pandemia. Según el mandatario, el sistema de salud pública de su departamento enfrenta serias dificultades por cuenta de la negativa de 14 EPS de pagar la millonaria deuda que tienen con la red de hospitales. Las EPS le deben al departamento de Caldas 194.000 millones de pesos y al eje cafetero $500 millones de pesos. La tutela también fue firmada por el procurador regional, los alcaldes afectados y los gerentes de los hospitales y pide que se dé una solución de raíz al problema. Tenemos toda la fe de que esta tutela salga adelante, sea acogida y que tienda puentes que le den soluciones a la red hospitalaria. De lo contrario, vamos con una acción popular en los próximos días. El gobernador está dispuesto a hacer un acuerdo de pago con la idea de que su departamento esté listo para enfrentar la pandemia. Según el mandatario, las EPS también tienen una millonaria deuda con hospitales públicos de Risaralda y Quindío. Oportunidad de negocio, mucha atención. El INVIMA anunció que Georgia, una nación ubicada en la intersección de Asia y Europa, abrió las puertas para que 5 empresas colombianas empiecen a exportar carne bovina. Este logro contó con el visto bueno de la Organización Mundial de Sanidad Animal, encargada de ofrecer el estatus sanitario a este tipo de productos alimenticios y que a su vez facilitó la conexión comercial entre Colombia y Georgia. Los ministerios de Salud y Agricultura, el ICA y el INVIMA impulsaron esta apertura de mercado. Sin duda una buena noticia en estas épocas donde hay crisis económica. Hemos logrado ante la Organización Mundial de Sanidad Animal la restitución de nuestro estatus sanitario en materia de aftosa. Con este son 62 los productos alimenticios que se pueden exportar desde Colombia a algunos destinos mundiales. Para que vean la carne colombiana allá en Europa y en Asia, en Georgia. El partido FARC suspendió su participación en la Comisión de Verificación y Seguimiento a la implementación del Acuerdo para la Paz, conocida por sus siglas como la CECIBI. Rechazan la posición del gobierno colombiano ante la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan y patrocinan el terrorismo. De la sesión de este jueves se levantó el componente FARC tras la reacción de Colombia por la inclusión por parte de Estados Unidos de Cuba y Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo. El señor Miguel Ceballos, alto comisionado de paz en Colombia, que parece más bien un delegado para la guerra, toma esas declaraciones y reta a Cuba para que entregue cuanto antes a la delegación del ELN. Esto es inaudito, porque Cuba es un país garante. Según dijo Granda a Red Más Noticias, para ellos las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz ponen en riesgo la implementación del proceso de paz, por eso su decisión de suspender la participación en la CECIBI. Nosotros necesitamos saber a qué atenernos como FARC, ya que ellos son un país garante, y exigimos el respeto tanto a Cuba como al mismo Reino de Noruega, y además que no se involucre a otros países, digamos, en la cuestión de detestar sus relaciones, en el caso de Venezuela. Para el congresista Carlos Antonio Lozada, esto tiene otros riesgos. No se corresponde con las normas del derecho internacional y de la diplomacia, sino que además pone en riesgo la posibilidad
que más adelante esa comunidad internacional que nos ha apoyado pueda contribuir en futuros procesos de paz. Por su parte, el consejero presidencial para la estabilización de la Presidencia de la República aclaró que pese a la inclusión de Cuba en esta lista de Estados Unidos, Colombia no mermará los esfuerzos para garantizar la implementación de los acuerdos, ni su buen trato con los garantes de lo firmado en La Habana. De parte del componente de gobierno hicimos la claridad de que ese acompañamiento de Cuba está previsto en los acuerdos y que seguiremos invitándolos. Para el partido FARC depende de la aclaración que haga el gobierno su participación a futuro en la comisión de seguimiento de la implementación de los acuerdos de paz. Noticia judicial, la Fiscalía abrió una investigación preliminar interna en contra de Yajaira Cáceres Pacheco. Ella es la fiscal que adelantaba la investigación por los supuestos hechos de corrupción en la reventa de boletas de la Selección Colombia para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Esta indagación preliminar, al parecer, la hace la Unidad de Finanzas Criminales porque encontró sospechas de irregularidades y supuestas reventas que se habrían recibido por parte de la Federación y que pudieron haber afectado el curso de la investigación. Claro Colombia presentó nuevas soluciones de telemedicina para apoyar la eficiencia y ampliar la cobertura de salud durante esta contingencia. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Claro presenta una herramienta que apoya la lucha que se adelanta en el país contra el COVID-19. Se trata de un sistema de diagnóstico asistido por tomografía computarizada. Es un software basado en la inteligencia artificial que analiza imágenes tomográficas y detecta enfermedades respiratorias en segundos, con un alto nivel de precisión. La tecnología se ha convertido en un gran aliado para la comunicación de las personas y ahora para usarla a favor de la salud. Estamos muy orgullosos de poner a disposición del personal médico y de las entidades e instituciones de salud esta solución, que por medio del análisis de imágenes diagnósticas arroja un resultado en menos de un minuto, con una muy alta probabilidad cuantitativa de determinar el contagio del COVID-19. Esta herramienta, además de ser eficiente, ahorra tiempo y mejora en gran medida la precisión de las pruebas y la eficiencia de la detección. Una tomografía computarizada arroja entre 300 y 400 imágenes por paciente y toma un tiempo analizar los resultados. Esta tecnología se ha utilizado en más de 260.000 casos clínicos en 160 hospitales chinos y cuenta con un 96% de precisión. La herramienta mantiene la privacidad de los datos personales y datos médicos transfronterizos. Claro también presentó la plataforma segura y amigable Teleconsulta, que conecta a médicos generales con sus pacientes a través de videollamadas o chat. Por su parte, el monitoreo remoto de pacientes es una solución para hacer seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas por medio de una plataforma que integra dispositivos médicos y permite alquilar equipos médicos básicos con el fin de que las personas puedan realizarse su control en casa y enviar los resultados a su médico, quien puede realizar el monitoreo a distancia. Y para las entidades prestadoras de salud está la Clínica Digital Claro, un modelo virtual de atención, autogestión y seguimiento de pacientes. Con esta plataforma podrán gestionar y realizar citas médicas de todas las especialidades que prestan a sus pacientes. Por su parte, los pacientes descargan la aplicación y acceden para agendar citas con especialistas, crear su historial médico y recibir recomendaciones. 7 de la noche, 53 minutos. Paola López, buenas noches. Buenas noches, Gio. ¿Le parece si hablamos de las legiones de ángeles, pero no de las películas que a usted le gusta? Yo quiero hablar de legiones de ángeles de carne y hueso. Sí, señor, Legión de Ángeles, Legión de Héroes, así justamente se llama esta campaña del Instituto Roosevelt y tiene que ver justamente con el trabajo de todos aquellos que están apoyando a todos los sectores de la salud. Y por esta situación que han vivido las instituciones de salud, pues este instituto ha lanzado la campaña para atender a los niños estrato 1 y 2 que tienen patologías delicadas. Niños como ellos, quienes nunca imaginaron pasar parte de su vida en un entorno médico, hoy en día agradecen estar vivos gracias a la ayuda que recibieron en el Instituto Roosevelt. Esta muy tradicional organización que se dedica a tratar menores de estratos 1 y 2 con delicadas enfermedades y diversas discapacidades, hoy en medio de la contingencia que atraviesa el país, requiere la ayuda de los colombianos. En esta época de emergencia sanitaria estamos pensando que más allá de los héroes de la salud, nuestros verdaderos héroes son nuestros niños. Ellos nos han estimulado a seguir adelante, son nuestra razón de ser
y son una legión de héroes y es a ellos a quienes estamos en este momento dirigiendo todo nuestro interés. Y es que la pandemia provocó que este año no se realizara la acostumbrada carrera ciclística del Instituto Roosevelt, con la que anualmente se lograban recolectar ayudas para estos pequeños. Sin embargo, como los grandes que jamás bajan la guardia, la entidad se vistió de capa y creó la campaña Legión de Héroes, idea apoyada también por las damas hebreas. A través de esta campaña hemos ayudado a dotar la unidad de cuidados intensivos pediátricos del instituto. El objetivo de la campaña es equipar al Instituto Roosevelt para enfrentar la crisis del COVID-19. Carlitos, que con tan solo 1 año de edad sufre de falla respiratoria crónica, al igual que otros niños que también atraviesan por largos y complicados tratamientos médicos, necesitan de nuestro gran corazón. La invitación es a unirse a una campaña en la que ya las damas hebreas nos han venido acompañando con elementos de protección personal, puede ser en dinero, puede ser en especie, y de esa forma nos ayudan a que estos lindos héroes que son nuestros pequeños pacientes puedan estar bien. Si usted quiere hacer una donación, puede hacerlo a través de la página www.institutoroosevelt.com/Roosevelt-Teletón y aportar a este número de cuenta corriente. Si además desea donar insumos de bioseguridad para los médicos de la entidad, lo puede hacer a través del email donacionroosevelt@ioir.org.co. Por supuesto, sin duda, momento para vincularse a todas estas posibilidades de colaborarnos, si tiene la posibilidad, por supuesto. Y nosotros ahora hablamos de esos planes que persisten en la cuarentena y es estar conectados a Claro Video. Ya llegaron los estrenos de este mes, además con películas que han sido premiadas en los premios que alcanzamos a ver a inicio de año. Por ejemplo, está Jojo Rabbit, que se las recomiendo. Esta es la sátira de la Segunda Guerra Mundial basada en la novela Cajun Skies de Christine Leonens. Cuenta la historia de un solitario niño alemán cuyo amigo imaginario es nadie más y nadie menos que Adolfo Hitler. Harley Quinn vuelve en la piel de Margot Robbie y esta vez con Cazadora, Canario Negro y René Montoy para formar el grupo Aves de Presa. Juntas buscarán salvar a Ciudad Gótica de los villanos. Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Continúa las aventuras del equipo en su travesía por los confines del cosmos. Desde ya estará disponible The Way Back, la película de Ben Affleck que trata sobre una antigua estrella del baloncesto juvenil. A volar la imaginación durante esta cuarentena. No deje de verlas en Claro Video. Pero si además de las películas, su plan es coleccionar fotografías, ver el trabajo de estos artistas, pues también hablamos de lo que están haciendo en México. Fotos por México, así se llama esta campaña, una iniciativa del curador Mauricio Mailen, y él quiso reunir a los fotógrafos más reconocidos de México, ofreciéndoles la posibilidad de participar en una subasta con algunas de sus piezas. 400,000 pesos colombianos cuesta cada una de las piezas y así empezaría esta subasta para apoyar al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México, que por estos días está necesitando más ayuda que nunca. Así compartimos con ustedes iniciativas de colaboración y que nos mantienen juntos y apoyados. Y en las redes sociales encontramos todo tipo de videos y hay unos particularmente tiernos. Les dejamos esto. Definitivamente la cuarentena es para incentivar la lectura. ¿Y qué tal? Este hermanito mayor leyéndole al bebé en la cuna. Ahí se los dejamos para que siga la ternura. Comienza Red Más Noticias. Seguimos con las noticias, nuestra segunda hora. Hoy es el día 51 de la cuarentena y se conoció en Colombia el primer caso de la enfermedad de Kawasaki en medio de la pandemia. Se trata de un pequeño de 4 años y está aquí en Bogotá. Y los médicos lograron aclarar que la enfermedad de Kawasaki que tiene este niño no tiene nada que ver con COVID-19.
De hecho, el niño no está contagiado. Lo que pasa es que el rumor surgió durante todo el día por los casos que se han presentado en Nueva York la semana pasada. Mario Villalobos tiene todos los detalles. Mario, buenas noches. Giovanna, televidentes, muy buenas noches. Efectivamente se trata del caso de un pequeño de 4 años que hace algunos días llegó a Bogotá procedente de Valledupar, luego de que los médicos descubrieran que estaba aquejado de esta enfermedad que hace algunas semanas venía reportándose también en Estados Unidos como asociada eventualmente a casos de COVID-19 en ese país. Sin embargo, esta historia tuvo un final absolutamente feliz. El niño nacido en Valledupar comenzó a presentar síntomas que su mamá asoció con el COVID y fue llevado a urgencias. El niño me presentó una fiebre, lo ingresó a la clínica por la fiebre, unas ronchas en la piel. En la clínica me dicen de que el niño podía presentar un dengue. Estuve en la clínica como 4 días. Ahí el niño comenzó a presentarme más síntomas, que es cuando me hablan de la enfermedad de Kawasaki. Los médicos que lo atendieron decidieron remitirlo a Bogotá por la complejidad de la enfermedad y ante el peligro de que el COVID pudiera empeorar su situación. Me le hicieron muchos estudios, me hablaron de que pues, la enfermedad me le afectó el corazón al niño. En estos momentos el niño todavía se encuentra en UCI, pero gracias a Dios está estable. Llegó al Hospital de la Misericordia, donde según la madre los médicos diagnosticaron la enfermedad de Kawasaki y adelantaron todos los protocolos para la atención del pequeño. Excelente, muy agradecida con la ciudad de Bogotá, con la clínica, con el Hospital de la Misericordia. Me han atendido muy bien. La evolución del niño, como ya le decía, ha sido muy buena. Pero faltaba descartar que la enfermedad de Kawasaki estuviera ligada al COVID y la noticia que los mantenía en vilo llegó finalmente. De la prueba, pues gracias a Dios salió negativa. El niño no tiene COVID. El pequeño permanece en cuidados intensivos y es monitoreado minuto a minuto por un completo equipo de especialistas. Hace pocos minutos el Hospital de la Misericordia expidió un comunicado en el que confirma que efectivamente el niño no es positivo para COVID-19 y que este primer caso en medio de la pandemia pues estará ligado a una supervisión médica estricta minuto a minuto, como se los venimos relatando. Esta es la información que les podemos entregar desde el centro de Bogotá. Mario Villalobos, Red Más Noticias. Gracias, Mario. Crece la alerta mundial después de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera que tal vez el coronavirus no desaparecerá. Es una enfermedad endémica, se quedará con nosotros y habrá que aprender a convivir con ella. Entre tanto, la Agencia Europea de Medicamentos asegura que en el mejor de los escenarios, una vacuna podría estar hasta dentro de un año. Cuando aún son más las preguntas que las respuestas y cada pequeño avance se convierte en una luz de esperanza, la OMS se sorprendió con esta afirmación sobre el coronavirus. Este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y este virus puede no desaparecer nunca. El VIH no ha desaparecido, pero lo hemos asumido. Advierten que no es prudente generar expectativas sobre una posible fecha que marque el fin de los contagios. No estoy comparando las dos enfermedades, pero creo que es importante que seamos realistas. No creo que nadie pueda predecir cuándo o si esta enfermedad desaparecerá. Y así catalogan la crisis. Esto es lo que todos tenemos, es un círculo vicioso de desastre de salud pública, seguido por el desastre económico, seguido por desastre de salud pública, seguido por el desastre económico. Destacan la necesidad de un esfuerzo masivo para poder controlarlo. El director general ha dicho que nadie está a salvo hasta que todos estén seguros, así que tenemos el deber de cuidar para proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables. La Agencia Europea de Medicamentos asegura que la vacuna podría estar dentro de un año. Si lo vemos desde el lado más optimista, diría que desde ahora a un año, empezando en 2021, algunas de las vacunas que avanzan en términos de desarrollo y que empezaron los ensayos clínicos podrían tener un paquete que podría conducir a la aprobación potencial de estas vacunas. Actualmente más de 100 vacunas están en proceso de desarrollo en el mundo. Hacemos un repaso a las cifras de contagios en Colombia en el día de hoy, que justamente tiene las más altas desde que arrancó la pandemia, 680 casos. Es la segunda vez en la misma semana que se presenta una cifra tan alta. 16 personas fallecieron en las últimas 24 horas y se conoce de 227 personas que se han recuperado.
Las pruebas que fueron procesadas hoy fueron 5.251. Cada vez se procesan más pruebas. Los casos confirmados en Colombia, 13.610. Muertes confirmadas, 525. Y esta cifra que viene a continuación nos llena de esperanza. 3.358 personas se han recuperado del coronavirus en Colombia para un total de 177.050 pruebas que se han practicado en el territorio nacional desde que arrancó esta cuarentena. Paula, hablemos de lo que pasó en Chile, puntualmente en Santiago de Chile. Hace apenas unas semanas en ese país, en el país austral, abrieron para una recuperación económica, prácticamente levantaron la cuarentena, fueron bastante laxos en las medidas y ahora les tocó echar para atrás porque se dispararon los contagios. Todo parecería indicar, Giovanni, con las buenas noches para usted los televidentes, que el regreso a esa nueva normalidad no salió como ellos estaban esperando. Se tuvo que decretar otra vez un confinamiento mucho más severo, porque es que miren, Chile venía de registrar un promedio de 500 casos diarios de contagio y de un momento a otro, en solo 24 horas, registró 2.600 nuevos casos. Eso hizo que se tomaran unas medidas ya de confinamiento total que va a abarcar aproximadamente unos 8 millones de personas. Esto cobija la provincia de Santiago y las comunas aledañas. El agravante de lo que está pasando allí es que las camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, el sistema de salud está a punto de llegar al límite. Hace 3 semanas, Santiago de Chile inició una nueva normalidad con el levantamiento del confinamiento obligatorio que se había decretado en algunos barrios. Sin embargo, con la reapertura, el contagio en esa ciudad se disparó. La medida más severa que debo anunciar por instrucción del presidente de la República es una cuarentena total en el Gran Santiago. El endurecimiento de las restricciones implica que las personas no podrán salir de sus hogares y solo podrán ir a comprar alimentos o medicamentos con un permiso. Estamos enfrentando la más grave amenaza, el mayor desafío sanitario de los últimos 100 años. En diálogo con Red Más Noticias de la Mañana, el epidemiólogo chileno Gabriel Cavada explicó por qué la transmisión del virus se disparó. Lo que ocurrió entonces es que el virus bajó al sector populoso de Santiago, donde la densidad poblacional es altísima y en general la gente no tiene posibilidad por hacinamiento de mantener distancias sociales y cosas de ese estilo. Chile reporta 37.040 casos de COVID-19, el 84% están en la capital. 3 datos preocupantes acaban de ver ustedes acerca de la lucha contra el coronavirus. Por una parte, en Colombia, por segunda vez en esta semana alcanzamos una cifra récord en contagios, 680 el día de hoy, una cifra verdaderamente preocupante. Por otro lado, apareció en el país el primer caso de un niño con la enfermedad de Kawasaki, que ustedes saben que puede estar hipotéticamente relacionada con el coronavirus y que sería la manifestación más grave, más letal que tendría el coronavirus en los niños de corta edad. Y finalmente en otra parte del continente el caso de Chile, que venía muy pegado con Colombia y con Argentina como los países con menores índices tanto de infección como de mortalidad en la región, pues termina con un aumento muy importante de víctimas por una parte y de infectados por otra parte, que lo lleva a poner nuevamente cuarentenas en la ciudad capital. Vamos a tratar de poner en contexto todo esto porque sonaría a que esto se fregó por completo y que Colombia se salió de la ruta y por lo tanto vale la pena volver a hacer el análisis que solemos hacer aquí cuando las cifras empiezan a aumentar. Acuérdense ustedes, las cifras de contagios en el país no son necesariamente las más fidedignas porque Colombia apenas está avanzando en aumentar el número de aplicación de pruebas y por lo tanto puede estar subdiagnosticada esa cifra. Pero hay un elemento que sí vale la pena tener presente y es a qué tasa vienen creciendo tanto los contagios como el número de muertos. Esa tasa el día de hoy fue de 5% de incremento de contagios frente al día de ayer, no obstante que las cifras pueden ser cuestionables, 5%. Y es más o menos el mismo porcentaje que se ha mantenido durante las últimas semanas. A veces sube a 6%, a veces baja a 4%, pero 5% es el promedio de las últimas semanas. Por lo tanto, seguimos dentro de los promedios. Lo que pasa es que como la base es cada vez más grande, el número absoluto de casos que aparecen cada día es más grande.
Por otra parte, el número de fallecimientos en Colombia, 16 el día de hoy, y representa un aumento de 3% frente a lo que hemos visto en los últimos días, que es una noticia razonablemente buena, el que no haya aumentado más ese porcentaje. De otro lado, hay que tener presente que Colombia sigue estando con Argentina entre los países de la región que tienen menor número de fallecimientos por millón de habitantes. Acuérdense ustedes, no son tan comparables las cifras de contagios porque depende de qué tanto diagnostique cada país a punta del número de pruebas, y como ese número de pruebas varía de un país a otro, pues las cifras no son tan comparables. El número de fallecimientos es mucho más comparable, y sobre todo si se hace dividido por 1 millón de habitantes, de manera que sean cifras comparables. Argentina y Colombia siguen llevando la delantera en la región, la delantera en buen comportamiento, en menor número de fallecimientos por millón de habitantes. Chile, que venía muy pegado de Colombia y de Argentina en esa cifra, se ha empezado a despegar y ya tiene casi el doble de fallecimientos por millón de habitantes que Colombia y Argentina. Perú y Brasil tienen 7 veces lo que tiene Colombia, pues para que nos hagamos una idea. Desde esa perspectiva, bien por Colombia, no tan bien por Chile. Chile no solamente ha aumentado su nivel de fallecimientos, sino que durante todo el mes de mayo, todos los días ha presentado más de 1.000 infectados diarios. Eso son cifras bastante preocupantes para un país que tenía las cosas bastante controladas. Y fuera de eso hay otra cifra muy complicada para Chile. Chile tiene en este momento un nivel de utilización de las unidades de cuidados intensivos del 87%. En Colombia ese nivel está por debajo del 40%, y tengan presente ustedes que cuando ya uno está en el 87% está cerca de llegar a un cuello de botella insuperable en que la gente se le empieza a morir por no tener acceso a unidades de cuidados intensivos. Por eso es razonable que Chile esté haciendo lo que está haciendo, volviendo a ubicar cuarentenas especialmente en la zona metropolitana de Santiago. Y la gran pregunta es: ¿qué va a hacer Colombia de aquí a que llegue el domingo? Porque va subiendo el número de víctimas, va subiendo, no tanto como lo pensábamos, 3% incremento diario más o menos, va subiendo el número de infectados, no tanto como lo esperábamos, pero acuérdense ustedes que si el lunes se acaba la cuarentena, cualquier víctima nueva que haya a partir del lunes se la van a endilgar al presidente Duque. Por lo tanto, la decisión va a estar en vilo y nos va a tener en vilo de aquí a que llegue el día lunes. Pues bien, eso pasa en Chile, por supuesto, miramos lo que sucede en la región, pero también damos una mirada a lo que está pasando en el Amazonas, le estamos haciendo seguimiento diario y continúa la situación allí siendo realmente preocupante. Ya van más de 900 contagios, 29 fallecidos, por esto el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le está pidiendo al gobierno que se decrete el estado de conmoción interior para este departamento, con el objetivo de poder tomar medidas más rápidas y específicas solamente para este territorio y atender de una mejor manera toda la crisis que ahí se ha desatado por cuenta del coronavirus. Por lo pronto, ya algunas medidas han empezado a hacerse efectivas. Hace pocas horas se conoció que se ordena el confinamiento total para este departamento. Se suspenden todas las actividades abiertas desde mañana hasta el 30 de mayo. El gobierno nacional estudia medidas excepcionales para atender la grave crisis en Amazonas, uno de los departamentos más golpeados por el nuevo coronavirus. Así lo anunció el ministro de Salud durante un debate en el Senado. Se le expidió ya a la ministra del Interior una comunicación referente solicitando algunas medidas que bajo la connotación del decreto de conmoción interior consideramos que deben ser aplicadas en el más corto plazo en el Amazonas. Según el artículo 123 de la Constitución Política, esta figura le daría facultades al gobierno nacional para decretar medidas en materia de orden público. Esto incluye una reducción relevante en las excepcionalidades al aislamiento preventivo, un apoyo para el confinamiento de algunas zonas de la ciudad y para la contención, el apoyo importante en la provisión de algunos de mercados. En el debate también intervino el gobernador del Amazonas, quien lanzó un SOS para atender la emergencia. Necesitamos una mayor cantidad de camas, mayor cantidad también de recurso humano a nivel de profesionales en salud, en medicina, en enfermería, en bacteriología. Necesitamos también elementos de bioseguridad. Según el mandatario, en su departamento solo hay 4 ventiladores para atender a pacientes con COVID-19. El gobierno expidió el decreto con el cual se toman medidas para garantizar el acceso a la educación en todo el país. Una de esas medidas es flexibilizar las jornadas académicas
y eventualmente a partir del segundo semestre del año volver a las clases de manera presencial. Juan Carlos Giraldo, hay que entender la noticia. Tiene detalles de este decreto. Chicho, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues de acuerdo con la normativa vigente, son 40 semanas de jornadas académicas las que en un año normal se deben cursar. Sin embargo, ante la pandemia y la emergencia que ha causado el coronavirus, pues el gobierno nacional busca crear mecanismos para que se garantice el acceso a la educación. Una de estas formas es con clases semipresenciales. En virtud de las medidas adoptadas, se estableció que la totalidad de los alumnos matriculados del sector educativo hoy asciende a 10.161.088 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en educación por ciclos atendidos en las más de 53.000 sedes educativas. Sin embargo, pese a las herramientas virtuales y otras, es necesario modificar las jornadas para garantizar el acceso a la educación. Tener la flexibilidad para poder hacer ajustes a los calendarios académicos según las dinámicas regionales y sobre todo siempre pensando en los niños y en las niñas, en su salud. Flexibilizar los calendarios e implementar clases semipresenciales requiere, según voceros del sector de educación, crear mesas técnicas y protocolos que garanticen que los estudiantes no contraerán el virus. Los niños naturalmente se reúnen, son muy sociables, se abrazan y en ese sentido pues tenemos que diseñar todas las estrategias necesarias para que los niños regresen a clase. ¿Cómo van a ser los protocolos? ¿Qué rigurosidad tendrán? Ningún plantel cuenta con la infraestructura adecuada para atender dicha emergencia. Y es necesario garantizar no solamente el regreso a las clases, sino la integridad y la vida ante todo. Una de las medidas que se implementará es tener un cupo máximo de 10 a 12 estudiantes por aula, los cuales se deben rotar periódicamente con los alumnos que permanezcan en clases virtuales. Sin embargo, esta opción requiere de estrictas medidas. Si bien los niños ya mayores de 10 años tienen una responsabilidad más grande, ellos ya son más conscientes, saben que van a tener que usar las medidas de protección, es también muy importante que el colegio revise en su estructura si ellos pueden o no cumplir con todas las condiciones. Otro de los anuncios que hizo el gobierno es líneas de crédito hasta por 2.5 billones de pesos para las instituciones y los padres de familia. Y la posibilidad de acceder al subsidio de nómina, sino también una línea para los padres de familia, entendiendo esta situación y sumando todos esfuerzos para poder seguir avanzando y que ningún niño quede fuera de las instituciones educativas. Sin embargo, los voceros del sector parecen no estar convencidos de que esta sea la solución a la crisis. A través de los bonos bases o a través de los vouchers pueda subsidiar la educación privada de los estratos 1, 2 y 3. Aquí lo importante es ayudar al padre de familia a que pueda tener mantener la capacidad de pago de la pensión. Lo que buscamos los padres y que hemos reclamado con un SOS son subsidios educativos solidarios. Pues es necesario resaltar que ante un eventual regreso a clases de manera semipresencial se deben tomar medidas con las secretarías de Educación y de Salud de cada municipio en particular. Eso sí, todo de acuerdo a los lineamientos que desde el gobierno nacional se dicten. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. Ahí están las cifras, se veía venir. Créditos para el sector educativo, créditos hasta por 1 billón de pesos, un cupo de 1 billón de pesos para la educación preescolar, para la básica, para la media, y créditos por 1,5 billones de pesos para el caso, 1,5 billones de pesos para el caso de la educación universitaria. Y la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué no hubo de por medio, en lugar de créditos, subsidios directamente? Porque el palo no está para cucharas, sencillamente, porque no hay de dónde sacar recursos, porque la situación de finanzas públicas del país no es la mejor para encarar un proyecto de ese estilo, pero por lo menos empieza a haber créditos. ¿Eso resolverá los problemas de la educación frente a la crisis del coronavirus? Yo creo que vale la pena hacer un pequeño diagnóstico de lo que está pasando. La crisis del coronavirus ha puesto de relieve un problema de corto plazo del sistema educativo y un problema de mediano plazo. El problema de corto plazo es la falta de plata. La gente se colgó en los pagos, la gente no se va a matricular para el año entrante, los muchachos, porque las familias no tienen con qué pagar. Por lo tanto, esos esquemas de créditos seguramente puede ayudar a paliar la situación de corto plazo, que es una crisis de caja y de ingresos. Sin embargo, esta crisis también ha puesto de presente dos problemas que pueden seguir creciendo en el mediano y largo plazo. El primero de ellos es el que tiene que ver con la virtualidad de la educación.
No solamente por algo que hemos dicho en este noticiero, y es que los estudiantes dicen, no, yo que voy a pagar esa cantidad de plata para que me pongan a sentarme frente a un computador en el cuarto de mi casa, pues para esa gracia yo me pongo y me meto en otros cursos de internet y qué sé yo. Ese problema de la virtualidad es algo que tiene que acabar de resolver el sistema educativo colombiano, adecuando de una manera ideal su modelo educativo para la virtualidad, porque esto no es cuestión de agarrar las gráficas y los slides de PowerPoint que se usaban en la clase y empezar a zamparlos por internet para que de esa manera termine uno diciendo, no, ya cumplí con eso. No, aquí hay que adaptar el modelo educativo. Pero la otra cosa que es mucho más delicada es que esta crisis ha puesto de presente una falta de coordinación que hay entre lo que está ofreciendo el modelo educativo colombiano y el sistema educativo colombiano y lo que está requiriendo cada vez más el mercado laboral. Con este nivel de desempleo que se está aumentando y aumentando cada día, ha quedado de presente que lo que requiere el aparato productivo colombiano de aquí en adelante, en el siglo XXI, de cara a las próximas décadas, es distinto a lo que está saliendo, al tipo de perfil y de profesionales que está saliendo del sistema educativo colombiano. Todo se resume con un ranking que sacó el Banco de Inversión Merrill Lynch hace poco, en donde analiza 30 países y trata de ver en 2030 quiénes van a tener escasez de trabajo y quiénes van a tener gente sin poder trabajar porque no tiene las competencias adecuadas. Colombia está en el último puesto de ese ranking en términos de gente que no va a tener dónde trabajar porque no tiene las competencias necesarias para este siglo. Por lo tanto, por ahora, una cura que ojalá ayude a paliar los problemas del sistema educativo con esos 2,5 billones de créditos que el gobierno ha ofrecido o que el gobierno está garantizando a partir de este momento con el Fondo Nacional de Garantías. Pero lo cierto es que el sistema educativo se tiene que pellizcar a fondo y tiene que encontrar soluciones profundas de aquí en adelante si no quiere que esta crisis muestre el comienzo de lo que puede ser un viraje definitivo para el futuro del sistema educativo colombiano. La siguiente historia que les voy a contar sucedió en Medellín. Un profesor, que además es adulto mayor, estaba dictando su clase de manera virtual. A las nuevas tecnologías, a las nuevas opciones, pues aparecen también las nuevas indisciplinas. El profesor fue objeto de una muy pesada broma por parte de sus estudiantes. Así no se trata a los profesores. Santiago Campo, adelante. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas noches. En los últimos días conocimos en la ciudad de Medellín la broma de unos estudiantes que le hicieron a un profesor que, según sus hijos, se esfuerza constantemente para enseñar en medio de esta difícil época. A pocos días de iniciar el Día del Maestro en Colombia, muchos de esos artistas de la educación y del aprendizaje se reinventan para llevar el conocimiento a varios estudiantes. Sin embargo, esto pasó en plena clase virtual en una institución de Medellín. Profe. Remitencia. Dinos. Profe, no lo escucho bien. Dele CTRL F4 para activar el micrófono, por favor. Le doy CTRL, control y 4. La pesada broma fue realizada por algunos estudiantes de la institución educativa Pascual Bravo de la ciudad de Medellín al docente, adulto mayor, que creyó inocentemente las indicaciones de su alumno, que lo hizo salir de la clase. Esta burla fue compartida en redes sociales por los hijos del docente, argumentando que él se esfuerza mucho para sacar sus clases adelante y que ha sido un reto adaptarse a las nuevas tecnologías para enseñar. La situación llegó a las directivas de la institución, que citaron a los estudiantes para pedir disculpas, a lo que el docente respondió: la educación es el servicio más extraño, la gente la paga y no la quiere recibir. Este indignante hecho fue rechazado totalmente por personas en redes sociales y además el mismo profesor pidió a la institución que tuvieran orden y seguimiento en las clases virtuales. Esta es la información que brindamos desde la capital antioqueña. Santiago Campos Ciro para Red Más Noticias. Muchas gracias, Santi. Esa no es la manera de tratar a los profesores, así no, esas bromas no son permitidas. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías para aprender a distancia. Es un esfuerzo monumental. Ningún país en el mundo estaba preparado para esto. Luego, es un privilegio poder tener a nuestros maestros, así sea de manera virtual. Cambiamos de tercio, Paula. Hablemos de economía, porque mañana se conoce esa cifra del PIB. Seguramente no va a venir nada bien, ¿no? Pues las expectativas son todas. Se conoce esa cifra del PIB, la entrega mañana el DANE para el primer trimestre del año en el país y pues por supuesto ya los expertos, los analistas, Giovanni, usted se imaginará, están haciendo pronósticos acerca de cómo puede quedar, pero claro, son pronósticos tímidos porque el último mes que abarca esa medición sí estuvo afectado por la pandemia.
El comportamiento de la economía cambió considerablemente por efectos del COVID-19. Luego de 2 primeros meses muy buenos, la pandemia frenó lo alcanzado. Se calcula entre 1,5 y 2,5% el primer trimestre. Definitivamente las medidas de aislamiento social y las cuarentenas desde marzo implican un fuerte riesgo a la baja sobre la actividad económica, que partió bastante bien para Colombia entre enero y febrero, expandiéndose más del 4%. Esto incluye un muy buen mes de enero, un febrero también más que aceptable, pero un mes de marzo donde ya tenemos los efectos de las cuarentenas en varios países y en Colombia, obviamente. Ese frenazo de la economía se observa en diferentes frentes. Que la demanda de energía y la industria cayó 9% en el mes de marzo y las ventas minoristas 4,5%. El segundo trimestre será aún peor, aunque los analistas creen que la segunda parte del año habrá un respiro. El dato de crecimiento de la economía colombiana en segundo trimestre va a ser el peor dato de crecimiento económico del país de toda la historia. Lo más relevante será estimar la posible afectación del segundo, que creemos puede ser cercano al 10%. El segundo trimestre la caída estará entre menos 5% hasta menos 20%. Dependerá del avance de la reapertura de algunos sectores productivos. Cifras, proyecciones, todo el mundo saca su calculadora porque el día de mañana sale la cifra, como ustedes lo vieron en las notas que acabamos de pasar, del crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía en el primer trimestre de este año. Y pocas veces en las últimas décadas ha sido tan importante ese dato y los que vengan en trimestres posteriores como está sucediendo en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la peor desaceleración de mucho tiempo en la economía colombiana, prácticamente desde décadas, sino de casi medio siglo. Desde esa perspectiva, lo que todo el mundo se está preguntando, y le preguntábamos a nuestros analistas, es: ¿el primer trimestre va a ser tan malo como mucha gente dice? Y resulta que no va a ser tan malo como mucha gente dice. ¿Por qué? Porque los problemas de la economía colombiana arrancaron en marzo. El mes de enero y el mes de febrero fueron muy buenos. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así que muy buenos? Las cifras del DANE nos mostraban que entre enero y febrero la economía colombiana venía creciendo casi al 4%, es decir, venía prácticamente volando, enero y febrero. Ya en marzo pasaron dos cosas. Al final de la primera semana de marzo se cayó el precio del petróleo porque se rompió el acuerdo entre Rusia y los países miembros de la OPEP para tener controlada y restringida la oferta, que es una manera de mantener arriba los precios. Con esa ruptura, el precio del petróleo se vino al suelo y empezamos todos a temblar. Pero apenas 2 semanas después de eso, es decir, empezando la cuarta semana del mes de marzo, vino el inicio de la cuarentena. Obviamente no tenemos que desarrollar mucho la idea para saber que el inicio de la cuarentena fue el inicio del congelamiento de muchas actividades de la economía colombiana. Si nosotros veníamos creciendo más o menos el 4%, a un ritmo de 4% entre enero y febrero, esa caída a partir de la segunda semana de marzo y después profundizada en la cuarta semana de marzo, ¿qué tanto puede afectar? Ustedes han visto las proyecciones, esto va a estar entre 2,5 y 3% en el trimestre completo, que no es nada malo, pues es peor que el 4 que traíamos, pero no es nada malo para las perspectivas del año completo. Con un primer trimestre entre 2,5 y 3%, ¿qué puede pasar en el resto del año? A diferencia de otras ocasiones, cuando uno empieza a sumar y restar y a ver qué es lo que pasa, aquí lo que hay que hacer es otra clase de sumas y restas. Y tienen que ver con qué tantas cuarentenas adicionales va a haber este año. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Más cuarentenas este año? Muy probablemente sí. No necesariamente en todo el país, pero quizás sí en unas regiones del país, incluidas regiones populosas y de gran importancia para la producción económica, como puede ser Bogotá. Y esas cuarentenas van a estar determinadas por qué tanto va subiendo la curva de contagios, que ustedes saben va a tener un pico a final de junio y comienzo de julio, y eso que representa desde la perspectiva del uso de la capacidad de unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, no se extrañen ustedes si las proyecciones de muchos analistas que dicen que este año la economía puede caer entre 3 y 7 u 8% incluso, se hacen realidad. Y si eso es así, pues aprovechemos este primer trimestre que nos da una cifra más o menos alentadora, porque lo que viene puede ser bastante más complicado. En Bolívar fue abatido alias Mochotierra, cayó en un bombardeo del ejército. Varios integrantes del grupo terrorista ELN también murieron. Paula Granados, buenas noches. ¿Qué más se sabe de este cabecilla?
Buenas noches. Alias Monotierra fue sorprendido en La Cachaza, una pequeña vereda al sur de Bolívar. Efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía, tras varias jornadas de inteligencia, dieron con este hombre, al que entre los delitos más graves que se le atribuye es la planeación del secuestro del avión Fokker 50 de Avianca en el año 99. En el siguiente informe les contamos cómo se llevó a cabo esta operación. Por tierra y aire, las fuerzas militares adelantaron una operación en Montecristo, sur de Bolívar, en contra del ELN. Uniformados del Ejército, con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, ejecutaron una acción militar al campamento del Frente Darío Gómez Castro del ELN, el cual fue localizado en límites entre Antioquia y el sur de Bolívar. La operación tenía como objetivo al jefe de esa estructura guerrillera, alias Mochotierra, quien fue abatido. Unidades de las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, dieron muerte a alias Mochotierra, cabecilla de la subregión sur-sur del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, y a 3 terroristas más de este grupo armado organizado. La operación se logró luego de un prolongado seguimiento de inteligencia militar que permitió la ubicación del campamento donde permanecía este cabecilla del ELN. En el lugar se halló material de guerra. Se han incautado 3 fusiles de asalto, 3 pistolas, proveedores, munición, equipos de comunicaciones, material de intendencia y documentación de interés. Y es que Mochotierra delinquía hace 27 años en las filas del ELN y se ganó su apodo porque al intentar instalar uno de los tantos artefactos explosivos con los que atentó contra la fuerza pública, perdió sus 2 manos. Era el segundo al mando de ese frente y actualmente se encargaba de acopiar las finanzas del narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros en esa zona del país, cuyos dividendos mensuales eran de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Entre su prontuario delictivo está la ejecución del secuestro del avión Fokker de Avianca en 1999. El Ministerio de Defensa también nos confirmó que durante todo el trayecto de este día se han llevado operaciones allí en el sur de Bolívar y que no se descartan más resultados operacionales. Es por ahora toda la información. Paula Granados, Red Más Noticias. Vamos con las noticias del mundo porque crece la tensión entre los Estados Unidos y China, Paula, porque Trump no descarta incluso romper relaciones. Se están diciendo de todo, de hace varias semanas atrás, que los chinos sabían del virus, que los chinos ocultaron información, que los chinos inventaron el virus en un laboratorio y ahora el FBI empezó a sacar acusaciones contra China. Pues usted ya sabe, Giovanni, cómo es Donald Trump. Él sigue enfilando baterías hacia China. Lo más reciente que ha dicho para una entrevista en Fox Business fue justamente eso, que todas las opciones están sobre la mesa, incluso romper por completo las relaciones bilaterales con China, cuando le preguntaron si Estados Unidos podría tomar alguna represalia hacia el gigante asiático por cuenta de todas esas dudas que se tiene del manejo del coronavirus y que usted ya estaba mencionando. Fue incluso Trump sarcástico diciendo que si se rompen esas relaciones, Estados Unidos ahorraría muchísimo dinero, haciendo referencia a ese déficit comercial que tiene con ese país. Dijo que no quiere hablar en este momento con Xi Jinping porque él está muy decepcionado de China. La tensión entre Estados Unidos y China sigue en aumento. En varias oportunidades Trump ha manifestado no sentirse contento con China tras el inicio de la pandemia. En entrevista exclusiva con Fox News no descarta la opción de romper las relaciones bilaterales. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos hacer cosas. Podríamos cortar toda la relación. Y si lo hacemos, ¿qué pasaría? Ahorraríamos $500 mil millones si cortamos toda la relación. Esto dijo sobre su homólogo chino Xi Jinping. Tenemos una buena relación, pero ahora mismo no quiero hablar con él. No quiero hablar con él. Horas más tarde volvió a manifestar su descontento. Tenemos muchas cosas con China. No estamos contentos con China, les diré esto. La tinta no estaba seca para el gran acuerdo comercial y de repente la plaga viene de China. No estamos contentos al respecto. Y adelantó un anuncio importante para la próxima semana.
Si ven el comercio mundial, no solo la salud mundial, haremos un anuncio sobre la Organización Mundial de Salud muy pronto, probablemente la próxima semana en algún momento, pero la Organización Mundial de Comercio es horrible. Tras conocerse que China habría demorado la investigación sobre el origen del coronavirus, se suma el señalamiento del FBI a hackers chinos, a quienes acusa de intentar obtener de forma ilícita propiedad intelectual de gran valor e información de sanidad pública relacionada con vacunas, tratamientos y pruebas frente al coronavirus. China niega que esto sea cierto y así califica el señalamiento. Lo que quiero enfatizar es que la calumnia y las acusaciones no pueden eliminar el virus o detener la pandemia. Instamos a Estados Unidos a centrarse en salvar vidas y desempeñar un papel más constructivo en la lucha contra la pandemia y proteger la salud pública a nivel mundial. Por ahora crece la incertidumbre sobre el anuncio que Donald Trump dará a conocer la próxima semana. Sabemos que tuvimos que cerrar las puertas de nuestros hogares, pero estamos juntos, en familia, compartiendo, disfrutando cada momento al ver cómo la esperanza se enciende. Somos Air Caribe Cargo, la aerolínea de carga que une a Latinoamérica. Quédate en casa, nosotros volamos por tu carga. Estamos en cuarentena, pero ni en cuarentena los ladrones dejan de salir a la calle. El video que les vamos a mostrar a continuación sucedió hoy en Bogotá. Un equipo del noticiero CMI de nuestros medios colegas fue víctima de un intento de asalto. Eso fue a las 3 de la tarde en la 127 con carrera 15. Ese carro blanco se para al lado del carro de CMI. Se bajan a tratar de robar las cámaras de los periodistas, pero muy valientemente un bus del SITP los cierra por delante, otro bus del SITP los cierra por la parte de atrás. Sale la gente muy solidaria con los periodistas y los zampones se dan a la fuga. Para que vean, también existe la solidaridad ciudadana. Mire, se van los ladrones, emprenden la fuga, pero bien por los ciudadanos que se dan cuenta que estas cosas pasan y están cansados de que sigan sucediendo. Pasó hoy en Bogotá. Gracias a la solidaridad ciudadana, este equipo de nuestros colegas de CMI pues se salvó de este robo. Las cámaras son los instrumentos de nuestro trabajo y también son apetecidas por los zampones, pero ahí ve, se encontraron con dos conductores del SITP que frustraron el robo. Paola, hablemos ahora de los cortes de pelo que son tendencia en medio de la cuarentena, que yo no sé dónde se los cortan porque las peluquerías están cerradas y le toca a uno mismo o la esposa de uno, como es en mi caso, que lo peluqueen. ¿De dónde salen las tendencias si no hay quien corte el pelo? Pues mire, estamos hablando de la tendencia verano 2020 y por esa necesidad, porque no hay quien corte el pelo, pues las mujeres estamos teniendo el pelo más largo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando salga entonces la posibilidad de ir nuevamente a las peluquerías, pedirlo cortico. Esa es la manera, esa es la nueva tendencia. Pelos muy cortos, casi que todo el mundo está desesperado con el pelo largo. Entonces, muy cortos, muy sencillos, que no tengan mucho peinado, nada muy elaborado, nada de cortes tan estructurados. Y este es el llamado principalmente a las mujeres. Estas son las tendencias. Los pelos largos no van a estar de moda porque todas tenemos justamente todo el pelo creciendo todos estos días por cuenta de la pandemia. Es que son varios estilistas de España justamente quienes están compartiendo que esta será la nueva tendencia para el verano 2020. También digamos que un llamado para que cuando sea la posibilidad volvamos todas a las peluquerías y pidamos estos cortos pelos. Ahora será la tendencia para el verano 2020. Paola, ¿usted sí se cortaría el pelo cortico? No creo. ¿Hasta dónde? Usted me dice, miren, a ver. Usted me dice, por ejemplo, como hasta acá. Nah, ahí, no le creo, casual. Usted no es capaz. Hasta ahí. No me rete. Bueno, Pau, hablemos de un video. Uno por los hijos hace lo que sea. Pero hay un video que le está dando la vuelta al mundo de un papá ejemplar. Sí, señor. Mire, él se llama Jaime Coronel, tiene 34 años, es de España. Y él, el primer video que presentó disfrazado con su hija fue el 23 de febrero. Para ese entonces estaban en carnavales y no era, digamos, ya normal. Pero después, poco a poco, cuando empezó el tema del confinamiento y cuando en esa ciudad donde él se encuentra en España permitieron la salida de los niños, él decidió disfrazarse con su hija para cambiarle un poco la rutina. Pero mire estos disfraces tan increíbles, 29 disfraces tiene este papá comprometido con la causa de acompañar a su hija y de que ella se distraiga. Además lo hacía a una hora muy especial, cuando estaban justamente en esta tendencia de aplaudir a todas las personas que trabajan en el equipo médico, la gente que trabaja en el tema de la salud, pues
pues él salía con su hija, entonces la niña además sentía que los aplausos eran para ella. Pero mire lo que pasó, este video se popularizó de tal manera que una salida que tuvieron normal, como siempre lo habían hecho, pues mire, llegó la ambulancia, 2 ambulancias. Obviamente pues hubo como angustia, como así, ¿qué pasó? No, simplemente pues querían felicitar al papá y reconocer a la niña, le regalaron otro disfraz para que siga saliendo y se siga distrayendo con las medidas de seguridad, con su tapabocas, pero también haciéndose la vida un poquito más amable esta familia. Antes de irnos, Paula, usted me tiene la receta más buscada en internet para esta época de cuarentena. ¿Cuál es? Sí, señor, no me lo va a creer, la de la focaccia. Ha subido más de 180% los motores de búsqueda el cómo se hace una focaccia. Hace un mes la gente lo que buscaba era cómo se hacía pan y específicamente lo que más les interesaba era cómo se hacía pan de banano. Pero ahora ese puesto se lo ha robado la focaccia, que es como una prima hermana de la pizza, que además es deliciosa. Y la verdad, Giovanni, es que yo sí conozco mucha gente que en esta cuarentena se ha dedicado a eso, como a perfeccionar sus habilidades culinarias. No es claramente mi caso, pero por ejemplo, sabe que si es el caso de mi esposo, él tiene como habilidades naturales para cocinar y en esta cuarentena está hecho un chef experto, por fortuna para mí. ¿Cómo le gusta la cocina? ¿Usted sí cocina? Sí cocino, pero lo básico. O sea, los huevos revueltos y punto. ¿Cuál es el plato que mejor le queda? Los huevos revueltos, no más. Ah, pero tienen su ciencia, no creo. Eso le digo. Chao, Paula, nos vemos mañana, muy temprano, 6 de la mañana. Chao. A ustedes nos encontramos con nuestra primera emisión de noticias mañana y ya viene Zona Franca, Daniel Pacheco, con el análisis. Siga con nosotros, ánimo y fe, que de esta vamos a salir. Chao, chao.